Buenos días, soy la doctora Magdiel Martínez, especialista de primer grado en imagenología y trabajo en el Hospital Hermanos Almejeira. Durante la mañana vamos a hablar acerca del ecodoppler carotidio en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Primero agradecer al comité organizador de esta primera jornada virtual de imagenología en el marco del módulo de neuroradiología y vamos a compartir unos minutos acerca de este tema. Vamos a tratar durante estos 30 minutos de conocer cuál es la utilidad del ecodoppler en estos tipos de pacientes. Vamos a determinar un protocolo de estudio para el ecodoppler de las carótidas, identificar los principales parámetros a evaluar durante el estudio y definir los principales hallazgos de la enfermedad aterosclerótica a nivel de las carótidas. Como todos sabemos y ya es conocido de ciencia constituida, que los factores de riesgo cardiovasculares, ya sea el tabaquismo, las dislipidemias, la hipertensión, a la larga va a producir un daño a nivel del endotelio vascular. Este daño en el endotelio vascular va a desencadenar toda una serie de reacciones de tipo inflamatorio que a la larga lo que va a producir es depósito de sustancias lipídicas, o sea, colesterol, a nivel de la pared vascular, y es lo que va a dar lugar a la formación de las placas de ateroma. Dentro de los eventos cardiovasculares que los pacientes con riesgo cardiovascular, y valga la redundancia, pueden hacer, están los eventos cerebrovasculares. Los eventos cerebrovasculares ocupan la tercera causa de muerte a nivel mundial, sobre todo los de tipo isquémico. Son eventos que producen mucha invalidez en la población que los padece. Se plantea que del 20 al 30% de las isquemias cerebrales tienen como origen los vasos del cuello y que a su vez el 50% de estos eventos tiene como causa principal lesiones que se depositan a nivel de la bifurcación carotidia, ya sea por embolia o por estenosis. En 1842, un austriaco, profesor de matemática, Christian Doppler, describe por primera vez el efecto físico que a posterior va a recibir su nombre en honor a ese descubrimiento. Sin embargo, hasta 1950 es que no aparecen las aplicaciones clínicas de este efecto físico. El efecto físico Doppler, de manera general, muy sencilla para que sea entendible, va a estar dado por la variación de las frecuencias de un objeto que está en movimiento en relación a un observador que se encuentra fijo. Para nosotros, el objeto en movimiento van a ser los glóbulos rojos que van a transitar dentro de los vasos sanguíneos, y el observador fijo en este caso va a ser nuestro transductor que está acoplado al equipo de ultrasonido. Y por tanto, esa variación en la frecuencia de los glóbulos rojos es lo que nos va a permitir el estudio de la hemodinamia, de los flujos basado en este efecto Doppler. Realmente el estudio Doppler a nivel de las carótidas tiene una precisión diagnóstica de un 90 a un 95% a la hora de determinar si existe estenosis o si esta estenosis es mayor o menor de un 50%. O sea, nos permite discriminar aquellas estenosis que son hemodinámicamente significativas de aquellas que no tienen una traducción hemodinámica tan importante. Sin embargo, es un método que tiene determinadas limitaciones. La primera limitación o precaución es que es completamente operador dependiente, por tanto se necesita conocer realmente los parámetros que nos pueden ayudar y muchas veces nos pueden desfavorecer a la hora de llevar a un diagnóstico. Se nos va a dificultar también en pacientes, por ejemplo, con cuello corto, con cuello obeso, donde no puede haber una hiperextensión del cuello a la hora de examinar las carótidas.
También se va a hacer difícil en aquellos pacientes que puedan tener alguna lesión cicatrizal importante, en pacientes que han sido candidatos a tratamiento quirúrgico reciente, en aquellas placas que tienen componentes calcificados que no nos va a permitir evaluar el comportamiento del flujo a ese nivel, y hay un grupo de pacientes donde la bifurcación carotidia se realiza o tiene lugar en las porciones más altas del cuello y realmente nos dificulta evaluar la carótida interna y la carótida externa. Tenemos que saber que el ángulo Doppler, la caja de muestra, la ventana de muestra, la escala de velocidad y la ganancia son factores que nosotros debemos de conocer a la hora de maniobrar el equipo para obtener una buena señal de Doppler y llegar a un diagnóstico correcto, y el desconocimiento de estos factores pueden alterar el estudio. La inconsistencia muchas veces del estudio ecodoppler de las carótidas está dada por una ausencia de un protocolo, por la pobre técnica a la hora de hacer el Doppler, por la inexperiencia a la hora de interpretar los cambios hemodinámicos reflejados en el espectro, y también por los artefactos o cambios físicos que puedan ocurrir. Por eso es que decimos que la experiencia del operador es importante e indispensable para un adecuado diagnóstico. Se realiza como parte del protocolo de estudios tanto cortes longitudinales como transversales en modo B, en modo color y en modo pulsado. Y algo muy importante es obtener una información comparativa de ambos ejes carotidios, porque debe de existir una simetría entre los mismos, y muchas veces esta comparación es lo que nos puede llevar a un diagnóstico correcto. Se utilizan transductores de más de 7 MHz para valorar las placas de ateroma. Saber que se deben examinar las carótidas comunes y la interna, así como la externa, en escalas de grises a color y después con información espectral. Debe de visualizarse todos los vasos en su mayor extensión posible, y la variación en la angulación es muy importante para poder obtener una buena señal de Doppler. Las áreas donde nosotros veamos una alteración en el Doppler color, o sea, las dispersiones de flujo, requieren un mayor énfasis en el estudio espectral, y las velocidades a nivel de la carótida común deben de medirse en su tercio medio y en la carótida interna en su porción más proximal. Cuando estamos en presencia de una estenosis o una obstrucción, saber que debemos hacer un estudio espectral antes, durante y después de la misma estenosis. Y bueno, evaluar tanto por Doppler color como por Doppler espectral ambas arterias vertebrales para descartar el robo subclavio, que es una de las entidades más frecuentes. Muchas veces es un poco difícil poder identificar cuando estamos en presencia de la carótida interna, la carótida externa, y esto es algo muy importante porque la mayor significación clínica está en la carótida interna, porque es la que nos va a dar el flujo, ¿no?, hacia la parte cerebral. Pues nada, la carótida externa, como su nombre lo indica, o contrario a su nombre, casi siempre tiene una disposición más medial, más próxima a la columna. Por lo general, en el espectro es un espectro de mayor resistencia, con un tiempo de aceleración prácticamente ínfimo o sin tiempo de aceleración, mientras que la carótida interna va a tener mayor diámetro, casi siempre va a tener una disposición más lateral y va a tener un espectro de menor resistencia con un tiempo de aceleración un poco mayor que la carótida externa. Otra manera de definir la carótida externa es cuando damos unos golpecitos a nivel de la arteria temporal superficial, que al ser rama de la carótida externa produce un artefacto a nivel del espectro, unas vibraciones, que es lo que llamamos TAP.
de la temporal. ¿Cuáles son los aspectos que necesitamos evaluar o que debemos evaluar cuando vamos a hacer un estudio de las carótidas con Doppler? Primero tenemos que evaluar el calibre de los vasos, vamos a evaluar la pared vascular y de la pared vascular vamos a tratar de evaluar la ecogenicidad, la definición, la regularidad del endotelio, el grosor íntima media que en nuestros días ha ganado un valor primordial a la hora de evaluar a estos pacientes con riesgo cardiovascular, pues se considera un predictor de enfermedad aterosclerótica. También tenemos que definir si existen o no placas de ateroma, cuál es la ubicación de estas placas, su composición, la superficie, la extensión, y también tenemos que evaluar cómo está el flujo principalmente a nivel de las placas de ateroma y tratar de definir el porcentaje de estenosis. Como bien le dije, el grosor íntima media es un parámetro obligado hoy en las normas clínicas para la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares y está dado por los cambios en la pared que ocurren durante esa larga fase subclínica de la aterosclerosis, que como bien le habíamos dicho cuando iniciamos esta charla, ese daño endoteliar va produciendo el grosor íntima media, como bien les dije, ha ganado un papel importante en las normas que rigen el seguimiento de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Realmente se le atribuye esta importancia ya que se sabe que hay una larga fase subclínica de la enfermedad aterosclerótica que a la larga van a producir un daño endoteliar y la traducción va a ser un engrosamiento difuso y gradual de la íntima del vaso. Dentro de los parámetros o límites para establecer la normalidad se plantea que de 0,9 a 1 milímetro es normal, que existe una hipertrofia miointimal cuando excede 1 milímetro sin llegar a 1,3 y se considera placa de ateroma cuando mide más de 1,3. Muchas son las formas para medir el complejo íntima media. Se dice que debe ser a 1 o 2 centímetros de la bifurcación carotidia, que se debe de coger, o sea, 3 áreas, hacer la medición y sacar un promedio para obtener un valor. Cuando nosotros vamos a evaluar ya la enfermedad aterosclerótica en sí, o sea, la presencia de placas de ateroma, es indiscutible que la presencia de placas de ateroma está relacionada con el riesgo de isquemia cerebral. Hay que evaluar la superficie de la placa, la estructura de la placa y el porcentaje de obstrucción que ella produce. Cuando vamos a clasificar las placas hay varios tipos de clasificaciones. Hay unos que los clasifican de acuerdo a su comportamiento ultrasonográfico y hay otros que lo utilizan de acuerdo al componente que tiene la placa y los han relacionado unos con otros. Están las placas blandas lipídicas, las fibrolipídicas, las fibrocálcicas, las ulceradas y las hemorrágicas. Las placas blandas lipídicas, que son las tipo 1, son producidas por una lesión inflamatoria. Usualmente son placas que no vamos a reconocer al estudio en modo B, sino que lo vamos a reconocer cuando hacemos el estudio con Doppler color, ya que entonces va a producir, por así decirlo, un defecto de lleno en esa columna de color y es lo que nos va a permitir visualizar la placa. Y se consideran placas inestables, sobre todo si son de superficies irregulares porque son muy embolígenas. Están las placas fibrolipídicas o placas tipo 2 que, como bien ustedes lo ven, ya tienen depósitos o su apariencia, hay lesiones de mayor ecogenicidad dentro de la placa. Y están las tipo 3 donde el componente ecogénico en la placa es mucho mayor. Las placas calcificadas o tipo 5 se consideran placas estables
sobre todo si tienen superficie lisa, aunque pueden ser fuente embolígenas también. En relación a la placa ulcerada es muy controversial, tiene una marcada relación con la isquemia, es una causa importante de microembolias cerebrales y se plantea que en las estenosis superiores al 70% el riesgo de estas embolias aumenta considerablemente. Las podemos reconocer pues existe una penetración con inversión del color en la placa cuando aplicamos el estudio Doppler y realmente tiene una implicación clínica importante. Entonces, ¿cómo podemos calcular el porcentaje de estenosis una vez que tenemos el diagnóstico, visualizamos placas de ateroma a nivel de las arterias carótidas? Puede puede calcularse, mejor dicho, el porcentaje de estenosis utilizando el diámetro del vaso con el diámetro resultante, ¿verdad?, en el lugar de la placa, y es por esta fórmula que está en pantalla o mediante las velocidades, que es el método más aceptado hoy en nuestros días. A la hora de clasificar las estenosis carotidias según las velocidades, vamos a ver que en aquellas estenosis o en aquellas placas de ateroma donde nosotros midamos las velocidades y las velocidades no excedan los 120 o 125 centímetros por segundo, las sistólicas, se plantea que son estenosis no significativas y las diastólicas deben estar por debajo del 40 centímetros por segundo. Ya cuando exceden los rangos de los 125 centímetros por segundo para las sistólicas y los 40 para las diastólicas, empiezan las clasificación de las estenosis significativas. Las estenosis más floridas son las estenosis que rondan el 70%, pues son aquellas donde nosotros podemos ver la mayor parte de los cambios o procesos hemodinámicos que pueden ocurrir ante una estenosis. Cuando las velocidades exceden los 230 centímetros por segundo para las sistólicas y mayores de 100 centímetros para las diastólicas, estamos en presencia de una estenosis mayor de un 50%. Otra cosa un poco controversial o difícil de evaluar es la oclusión total o las estenosis preoclusivas, donde las velocidades van a caer tanto en estas últimas que se va a comportar prácticamente como una oclusión total. ¿Qué podemos ver nosotros ante una estenosis o cuando tenemos una estenosis? Estos cambios, como bien les dije, son principalmente en esas estenosis que rondan el 70%, porque son las más floridas. Pues vamos a ver turbulencia en el flujo, o sea, mezcla de colores. Se va a perder la ventana sistólica, que va a ser la traducción de la pérdida de ese flujo laminar. Va a existir un ensanchamiento espectral, una mala definición del pico sistólico, pueden aparecer el flúter y por supuesto va a haber un aumento de velocidades que pueden ser a expensas de las velocidades sistólicas, de las diastólicas o de ambas velocidades. Es importante saber que en el segmento preestenótico vamos a ver un aumento del índice de resistencia muchas veces, y en el segmento postestenótico, que es muy importante evaluar, podemos tener dos posibilidades principalmente: o que tengamos velocidades normales o que las velocidades estén extremadamente disminuidas en el segmento postestenótico. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nosotros podemos decir por ultrasonido que estamos ante una estenosis severa de la arteria carótida interna o de la arteria carótida común? Pues nada, cuando las velocidades sistólicas superan los 230 centímetros por segundo, cuando existe una reducción de más de un 50% del lumen del vaso,
donde existe aliasing, a pesar de nosotros elevar el PRF al máximo, donde va a existir un ensanchamiento espectral, va a existir una turbulencia postestenótica tanto por el Doppler color como por el espectral. Puede aparecer ruidos por color en los tejidos aledaños. También cuando las velocidades diastólicas superan los 100 centímetros por segundo. En el caso de algunas condiciones especiales, como por ejemplo una oclusión de un eje carotidio con una estenosis significativa del otro, que utilizamos estas proporciones de velocidades picosistólicas entre carótida común y carótida interna, que es lo que llamamos los ratios. Bueno, pues nada, cuando esa proporción de velocidades picosistólicas entre la carótida interna y la carótida común supera en número de 4, y cuando el sonido emite una alta frecuencia en el Doppler espectral. Estos son algunos parámetros que a nosotros nos ayudan a saber que estamos frente de una estenosis severa de la carótida interna o la carótida común. El Doppler carotidio tiene sus limitaciones, tiene determinadas condiciones que nos pueden llevar a errar, o principales. El Doppler carotidio tiene sus limitaciones, o existen algunas condiciones donde podemos hacer un error a la hora del diagnóstico. Primero son las placas en tándem, o sea, ese eje carotidio donde está lleno de placas continuas. Están dentro de las más frecuentes la estenosis crítica de la carótida con normalización de las velocidades, cuando las placas son calcificadas con una longitud mayor de 1 centímetro, que no nos permite evaluar por la sombra acústica que da la placa el trayecto del vaso y la caracterización del flujo a ese nivel. Cuando existe una estenosis crítica, que no sabemos si es estenosis crítica u oclusión, cuando hay una estenosis severa o oclusión de la carótida contralateral, y hay otros casos muy poco frecuentes, como son las lesiones que tienen asiento en la posición proximal de la carótida común, o cuando existe una valvulopatía aórtica que nos dificulta mucho la interpretación espectral. Y más raro aún, la arteria trigeminal persistente, la oclusión completa de la carótida común, donde se ve el pseudosigno de la cuerda, y los pacientes tratados con balón de contrapulsión aórtica. A manera de resumen o como conclusión, decir que el riesgo de isquemia se incrementa ante las placas ulceradas o heterogéneas, sobre todo cuando se asocia a una estenosis crítica, que las placas hipoecoicas y ulceradas asociadas a estenosis no críticas son A manera de conclusión, podemos decir que el riesgo de isquemia se incrementa ante las placas ulceradas y o heterogéneas asociadas a una estenosis crítica, pero que aún en estenosis que no son críticas, las placas hipoecoicas o ulceradas son potencialmente microembolizantes. Podemos decir además que el porcentaje de estenosis sigue siendo el elemento que pauta el tratamiento médico y quirúrgico, que el ecodoppler es un método de alta sensibilidad y especificidad para estudiar la enfermedad aterosclerótica a nivel de las carótidas, y que es un estudio indispensable en los pacientes con riesgo cardiovascular. Muchas gracias.